La historia comienza con una familia común en Corea del Sur. Duno, el padre, trabaja en una siderúrgica y pasa su tiempo libre ignorando a su familia frente al televisor. Su esposa, Miji, maneja una pequeña tienda local y oculta un embarazo de 5 meses porque siente que su esposo ya no le presta atención. Su hija de 8 años, llamada Esperanza, es una niña brillante que se esfuerza en el colegio a pesar de sufrir el constante recelo de su compañero de clases, John Seok. Una mañana de tormenta, tras una pequeña discusión por cómo peinarla, Miji decide enviar a Esperanza sola hacia la escuela, bajo la estricta advertencia de no tomar los callejones y caminar únicamente por la avenida principal. Cumpliendo las órdenes de su madre, la niña evita un desvío donde sus amigos la habrían acompañado. En la calle principal, se topa con un hombre de 51 años, visiblemente alcoholizado, que le pide compartir su paraguas. Con la inocencia de querer ayudar a alguien que se estaba mojando, Esperanza accede. En ese instante, el sujeto la arrastra hacia una obra en construcción abandonada, donde la golpea brutalmente y comete un acto indescriptible que la deja al borde de la muerte. Con las pocas fuerzas que le quedan, la pequeña logra alcanzar su teléfono celular para realizar una llamada desesperada a emergencias antes de quedar inconsciente. La llamada moviliza a la policía y a los paramédicos, quienes trasladan a la menor de urgencia al hospital tras perder una cantidad masiva de líquido rojo. Al llegar los padres, los médicos entregan un diagnóstico devastador. Los daños internos son tan severos que es necesario extirparle el recto y el intestino grueso mediante una cirugía de emergencia. Para sobrevivir, la niña deberá depender el resto de su vida de una bolsa de colostomía artificial instalada en su abdomen. Cuando despierta de la operación, Esperanza ve a su padre y le confiesa que llamó a emergencias por sí misma porque pensaba que él y su mamá estarían demasiado ocupados en el trabajo para atenderla. Una frase que destruye emocionalmente a Duno. La situación empeora cuando la policía exige que la víctima identifique al agresor. A pesar de las dolorosas protestas de la madre para no revictimizarla, la terapeuta del Centro Girasol realiza una sesión fotográfica donde Esperanza reconoce de inmediato al culpable. La filtración del caso atrae a una masa de periodistas que asedian los pasillos del hospital. En un intento desesperado por proteger la identidad de la niña, Duno carga a su hija escaleras abajo para esconderla en una habitación privada. Durante la huida, la bolsa de colostomía se desprende y ensucia las sábanas. Al intentar limpiarla, el padre nota que la niña empieza a gritar aterrorizada. Esperanza le tiene pánico a su propio padre debido al trauma del ataque. Al ver el profundo rechazo psicológico que su presencia le causa a la niña, Duno decide tomar una medida extrema. Consigue prestado un viejo traje de Cocomón, el personaje animado favorito de su hija. Con la botarga puesta para ocultar su rostro y su voz, el padre comienza a visitarla diariamente en la habitación del hospital, convirtiéndose en su único soporte y logrando que la pequeña vuelva a sonreír. A través de un tratamiento basado en pegar mariposas en un álbum por cada avance, Esperanza recupera gradualmente el habla tras semanas de mutismo. Al terminar el verano, la niña es dada de alta, pero el miedo a regresar a clases la abruma por la vergüenza de su condición y el ruido constante que genera la bolsa artificial en su cuerpo. Para mitigar esto, Duno llena en secreto una mochila con caramelos. Así, si sus compañeros notan el sonido, ella puede abrir la bolsa y ofrecerles dulces, transformando una burla potencial en una distracción. Una tarde, mientras camina a casa escoltada a la distancia por la botarga, Esperanza se detiene, mira fijamente al personaje y le pregunta directamente si él es su papá, y si guarda silencio porque ella dejó de hablarle. Tras el asentimiento del traje, la niña lo abraza con fuerza, rompiendo finalmente la barrera del trauma familiar. El proceso judicial arranca con una complicación. El juez desestima la grabación médica inicial y obliga a la menor a presentarse en el tribunal para testificar detrás de una cortina. En el estrado, el abogado defensor interroga a la niña sobre el olor a alcohol del acusado para desviar la responsabilidad, mientras el agresor declara cínicamente ser inocente y no recordar absolutamente nada de los hechos debido a un apagón de conciencia por su severo alcoholismo. A pesar de las pruebas biológicas irrefutables, la legislación de la época en Corea del Sur contemplaba la intoxicación por alcohol como una atenuante de la capacidad mental. Basándose en este vacío legal, el juez dicta una sentencia de apenas 12 años de prisión, eximiéndolo además de pagar cualquier indemnización económica a la víctima. La indignación desata el caos absoluto en la sala de audiencias. La madre se desploma en llanto y los asistentes intentan agredir al magistrado. Consumido por una furia incontrolable, Duno arranca una estructura metálica del mobiliario y se abalanza sobre el banquillo dispuesto a desvivir al criminal con sus propias manos. En el último segundo, Esperanza rompe el cordón de seguridad, se abraza a las piernas de su padre llorando y le suplica que se detenga y la lleve a casa. La pequeña comprendió que ya había un monstruo en la sala y no estaba dispuesta a perder a su padre permitiendo que se convirtiera en el segundo.